Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo un vídeo un poco más personal, donde vamos a repasar mis mayores aciertos y mis mayores fallos de cada temporada de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a hacer este vídeo más personal, que la verdad creo que va a estar muy bien, porque va a servir tanto para ver dónde estoy acertando más, con qué cosas me he patinado por completo. Pero antes de eso tengo que comentaros dos cosas muy importantes. La primera es que ayer ya me ha llegado el paquete de camisetas que ya sabéis que había pedido, donde me ha llegado para empezar esta camiseta de los Sixers de Bill Yates, como lo cual pues me tiene muy feliz. Lo digo más que nada porque ya en el próximo vídeo vais a ver toda la decoración esta que voy a poner por detrás. Y lo segundo y más importante es que el próximo vídeo va a ser de las hot takes que tengáis vosotros de cara a esta segunda parte de la temporada y este 2026. Entonces, quiero que me llenéis los comentarios con vuestras hot takes. Ya sabéis que todo el mundo que escriba en los comentarios va a aparecer en el próximo vídeo. Entonces, os animo a todos vosotros a que comentéis en el vídeo de hoy, tanto sobre un jugador, sobre un equipo, sobre lo que penséis que puede pasar en playoffs, sobre traspasos que creéis que pueden pasar, destinos a los que pueden ir jugadores, lo que sea. De verdad, ponedlo en los comentarios y el próximo vídeo vais a aparecer en él. Así que nada, os animo a todos mucho. Y nada, espero que os lo paséis también bien en el vídeo de hoy, que va a ser un poco distinto, pero bueno, creo que va a estar bastante bien. Así que ya me comentaréis. Y vamos a empezar con uno de mis mayores aciertos, que creo que he tenido esta temporada sin ningún tipo de duda, y es este de aquí. Y es que Maxi iba a ser una nueva estrella de la liga. Vais a ver que os voy a traer 12 en total, 6 aciertos y 6 fallos, y vamos a empezar con un acierto. Y creo que este ha sido uno de los que más contento me tiene. Obvio, ya lo iréis viendo, es muy complicado porque he tenido 200 millones de fallos y 200 millones de aciertos, entonces he escogido los cuales creo en los que incidí más a lo largo del verano y en los que yo era más insistente. Además de que creo que pues bueno, han sido aciertos o fallos que han llegado a niveles bastante altos, tanto en error como en acierto. Y creo que este ha sido uno muy bueno. Al final ya sabéis que venía diciendo durante el verano que creo que Maxi era un jugador al que había que tenerle un ojo, porque era un tío que estaba en un equipo de los Sixers que iba a volver a ser competitivo dentro de lo que cabía, y que obviamente había incógnitas con Embiid y Paul George, y que él podía alzarse como esa primera espada del equipo. Al final, en el vídeo de Oriol que hice antes de empezar la temporada, donde hicimos nuestras fumadas, dije que los Sixers se iban a consolidar como uno de los 6 mejores equipos de la conferencia este en cuanto a que no iban a entrar en el play-in, iban a entrar a playoffs directos, y que Tyrese Maxey iba a ser el mejor jugador del equipo y iba a ser uno de los jugadores más interesantes y más potentes de ver esa temporada en la liga. Y creo que ha sido un acierto totalmente. O sea, creo que es un jugador que está sorprendiendo muchísimo. Ahora mismo, para mí, sin ningún tipo de duda, es un jugador que está asegurado para entrar en equipos All-NBA. Tendría que ser un All-Star. Ya veremos seguro si va a ser o no All-Star. Por cierto, dentro de poco vais a tener un vídeo hablando o enseñándoos mis equipos para el All-Star. Y creo que ha sido un gran acierto de mi parte, y me alegro mucho también por él, porque creo que es un jugador que está haciendo las cosas muy bien, y que todo lo que le salga bien me va a alegrar muchísimo, porque creo que es un tío que vale mucho la pena, que además no lo he hecho aposta, pero oye, mira, coincide que estoy hablando de Tyrese Maxey y que estoy estrenando hoy la camiseta de BJ, que me hace especial ilusión. Vamos a pasar a hablar ahora de mi primer gran fallo que he tenido esta temporada, que ha sido los Lakers, que he titulado Los Lakers sin más. Como ya sabéis, yo veía a los Lakers como un equipo sin más, no le veía nada de especial, creía que se les estaba sobrevalorando en exceso debido a que tienen a LeBron, a Luka y a Reeves, pero que a mí los fichajes no sabéis que no me convencían. Ayton me parecía que no iban a resolverles nada en especial, Marcus Smart más de lo mismo, y no terminaba de ver del todo el equipo. Sin embargo, creo que están siendo una grata sorpresa, porque al final los Lakers, obvio, siguen teniendo fallas, y creo que en cierto sentido siguen estando un pelín sobrevalorados, pero aún así han superado mucho mis expectativas y yo les infravaloré mucho, porque al final este tipo de equipos, por mucho que hay ciertas cosas que van a seguir teniendo que arreglar, como muchas veces el tema de la intimidación interior, algunos aspectos defensivos, cuando tienes un ataque tan potente como el que tienen los Lakers, que es el mejor ataque de la NBA en cuanto a rating ofensivo, es muy complicado que no seas un buen equipo, más aún teniendo a Luka, que ha demostrado por activa y por pasiva que cuando él está, por lo general, el equipo queda bien en la clasificación de la liga. Y la verdad es que están siendo muy interesantes, sobre todo están siendo un muy buen equipo de temporada regular, están ganando muchos partidos, y al final el hecho de tener dos jugadores ahora mismo All-NBA, un tío con calibre de ser el MVP de la liga, y además tienes a LeBron James, que de momento no está jugando ni para ser All-Star, pero que aún así es LeBron James, y tienes jugadores que están jugando bastante bien, como Jake Laravia, como Rui Hachimura. Al final se te queda un equipo muy sólido y que te puede competir cada noche, que se pueda enfrentar contra cualquier equipo. Obvio, tiene sus carencias y va a tener que resolverlas en el cierre de traspasos, pero la realidad es que está saliendo un equipo mucho más competitivo de que lo que yo me esperaba, porque yo les puse
que iban a estar en el play-in, rollo, creo que les puse novenos en mi clasificación y, vamos, no me podría haber equivocado más, así que perdón desde aquí a los Lakers porque la verdad que les infravaloré bastante. Vamos a pasar a hablar ahora de mi siguiente acierto y creo que este es uno que ha sido opuesto a lo de los Lakers. Y es que yo, ya sabéis que a pesar de que este año los Celtics habían vendido a Porzingis, habían vendido a Drew Holiday, iban a tener bastantes cambios en la plantilla y tenían que experimentar con bastantes jugadores jóvenes, todo esto sumado a la lesión de Tatum, creo que yo aún así acerté bastante en el hecho de que los Celtics iban a ser un equipo muy competitivo. Al final, los argumentos que yo daba detrás de esto era que, bueno, es muy complicado desde mi punto de vista y creo que se está corroborando un poco esta temporada con equipos como los Celtics, que al final, cuando tú eres un equipo que está tan acostumbrado a nada como los Celtics, que de manera constante y persistente están peleando siempre en los playoffs del este como de uno de los grandes favoritos para tratar de llevarse el anillo, por lo menos tratar de llevarse la conferencia. Obvio, a lo mejor este año no estaban peleando por ser de los mejores de la conferencia, pero me parecía muy complicado que un equipo que está con esta cultura ganadora y con estas mentalidades tan agresivas y con tanto hambre por siempre querer ser los mejores, que cayesen y se desplomasen y no entrasen ni a playoffs. A mí me pareció una locura. Yo al final en mi predicción a los Celtics les puse quintos del este y creo que está siendo bastante acertada. Al final creo que se está un poco demostrando que al final un equipo que tiene jugadores como los que veis en pantalla, Derrick White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, pero que también tenía jugadores que, aunque el año pasado no jugaran tanto, también se veían que iban a ser potentes, como podía ser Neemias Queta. Y luego es verdad que les están saliendo muy bien jugadores de banquillo como Josh Minott, Hugo González, Jordan Walsh. Todo eso se suma a algo que también os comenté yo, que es que creo que había algo muy infravalorado también en Boston, que era su entrenador. Joe Mazzulla es un tío, un ganador nato, un tío competitivo hasta la muerte y que no iba a dejar que este equipo cayese para nada al fondo de la conferencia. Y bueno, en cierto sentido no es que me alegre mucho por los Celtics, porque no es un equipo que me caiga muy bien, más aún cuando nos ganaron las finales hace poco, pero la realidad es que están jugando muy bien. Está siendo, y no es broma, el equipo que más estoy viendo de toda la NBA, porque entre que en España siempre suelen jugar de los primeros y que es un equipo entretenido de ver a mi gusto, creo que están haciéndolo muy bien y que, vamos, creo que acerté mucho en esto de que al final pues iban a seguir siendo competitivos y que van a estar ahí peleando en la conferencia este. Vamos a pasar a hablar ahora a otro de mis fallos, ¿vale? Que en este caso tenemos uno de dos jugadores que me duele mucho, pero ha sido un gran error y también me sirve un poquito para pegarles un palo. Y es que consideré, yo ponía como que Paolo Banchero y Evan Mobley iban a ser dos nuevas superestrellas dentro de la liga. Iban a subir un escalón, Paolo a lo mejor se convertía ya en uno de los mejores forwards ofensivos de la liga, por así decirlo, que podía promediar cercano a los 28-29 puntos, ser un jugador muy muy potente en ese ámbito ofensivo, y Evan Mobley combinan ese super talento defensivo con un jugador más pulido en ataque, más agresivo y que a lo mejor estuviese promediando unos 23-24 puntos, lo cual resultase en que ambos fuesen ya dos de los mejores jugadores interiores de la liga y que se colocasen siempre en peleas por entrar a equipos al NBA. Sin embargo, estamos en el lado opuesto, es decir, Evan Mobley creo que está teniendo un año bastante decepcionante, yo creo, porque sí, está siendo más agresivo que los años anteriores, pero también está viendo al final, su eficiencia está viéndose disminuida y tampoco se está viendo de verdad un incremento en su talento y en su tacto ofensivo. Es más, solo que ha aumentado el ratio de intentos, pero tampoco se ha visto una mejora real, y es un poco lo que más me preocupa. Y luego con Paolo está siendo, una tragedia, por así decirlo. La verdad que la temporada no está siendo para nada buena, de hecho, no está siendo ni el mejor jugador de su equipo, y al final todo lo que creo que se podía esperar de él es justo todo lo contrario de lo que se está entregando. Al final no está encontrando su juego, está forzando las cosas, está teniendo una lectura pobre a mi gusto de muchas situaciones de partidos. Lo que digo, muchas veces está forzando cosas tanto de su propio juego como de su propia individualidad antes de poner el colectivo por delante, y muchas veces queriendo más tratar de poner sus números y tratar de salir de este mal paso que está teniendo, que obvio lo tiene que hacer porque en el fondo es la estrella del equipo, pero están siendo bastante malos los dos. Y al final yo les ponía de cara a esta temporada viniendo de verano como dos jugadores que hay que tener muy en cuenta a ser, pues eso, las nuevas superestrellas de la liga. Obvio, a lo mejor no al nivel de jugadores como Lucas, Shea y tal, pero hombre, de esos jugadores de segunda fila, rollo Jalen Brunson, para que me entendáis, creo que es un poco el escalón al que habrían podido empezar a subir ambos, y creo que para nada. Entonces creo que ha sido uno de mis errores más groseros, en el sentido de que la verdad que no me están respaldando para nada. Yo sigo confiando en ellos y sigo confiando en que pueden alcanzar esos techos, pero creo que me he debido de anticipar un poco, porque para nada he acertado. Vamos a pasar a hablar ahora del quinto y de mi tercer acierto del vídeo,
que es nada más y nada menos que estos 3 jugadores, que creo que ha sido el acierto que más contento me tiene. Ya lo veremos porque no me acuerdo de todos los que he puesto, pero este me tiene muy contento. Y es que son 3 jugadores, obvio, hablé de muchos, ya iré veréis más tarde jugadores con los que me he equivocado, pero este lo he catalogado como nuevas revelaciones. Y es que son 3 jugadores que ya sabéis que yo confié mucho en verano. Creo que sobre todo la apuesta de Ryan Rollins ha sido mi mejor acierto de toda la temporada con diferencia, ahora iremos a ello, y es la que más contento me pone. Al final son 3 tíos en los que yo insistí mucho en verano, en que creo que estaban teniendo frases muy interesantes la temporada pasada y que creo que este año podían dar un paso adelante en sus equipos, y creo que lo he clavado con los 3. Empezamos por Keyshawn Judge porque es un poco, por así decirlo, el menos interesante de mis aciertos dentro de lo que cabe, porque creo que Keyshawn es un jugador que el año pasado jugó 30 minutos por partido. Obvio, para mí, yo creo que era el más interesante y estuve todo el año diciendo que para mí es, de todos los rookies que tienen y los jugadores jóvenes, a mí sigue siendo el que más me gusta por delante de Alex Sarr. Y creía que este año iba a ser el jugador de explosión en el equipo, por delante inclusive de jugadores como Alex Sarr, Bob Carrington o inclusive un Cameron Whitmore que venía con mucho nombre por detrás, ahora que iba a cambiar de entorno. Y creo que ha sido un gran acierto porque al final es un jugador increíble, que hace un poco de todo, que tira bien, que sube bien la pelota, que puede crear para sus compañeros y que defensivamente es muy bueno. Entonces creo que eso, dentro de lo que cabe, aunque obvio no tenía para nada muchos fans, se podía llegar a ver más. Luego lo de AJ Mitchell es una cosa que ya sabéis que yo el año pasado estuve muy pesado toda la temporada diciendo que había un tío en los Thunder que jugaba muy poquito, pero que cuando jugaba era una maravilla, y que este año, como iba a ser este último año que van a poder estar o Isaiah Joe o Aaron Wiggins dentro del equipo, iba a haber un poco de pelea entre ambos y tenían que tener cuidado no solo de que ver quién era mejor que el otro para ver quién se podía quedar en los Thunder y el otro iba a ser traspasado este verano siguiente, pero sobre todo también porque venía un tío por detrás que se llamaba AJ Mitchell, que era muy bueno y que a lo mejor les quitaba el curro. Y es que no tardó ni 2 semanas en quitarles el curro. Obvio, están siendo muy buenos los 3, no es en detrimento del resto, pero la realidad es que AJ Mitchell está siendo increíble. Y vamos, está siendo una de las sorpresas temporadas, yo creo que para mucha gente que no le conocía del año pasado, pero creo que quien pudiera verle el año pasado ya sabe o podía olerse que y podía ser un jugador increíble. Pero creo que mi mayor acierto ha sido lo de Ryan Rollins. He de ser sincero, a ver, tampoco yo me esperaba que Ryan Rollins fuese a ser un jugador de 18 puntos por partido y fuese a ser un jugador increíble. Yo creo que eso no se lo esperaba a nadie y es irreal decirlo. Pero sí que creo que mi gran acierto de la temporada fue decirlo, que al final unos Bucks que venían con muchas incógnitas en las posiciones de guards, donde habían renovado un Gary Trent Jr. que hizo unos playoffs increíbles. Kevin Porter Jr. que sobre el papel parecía que iba a ser el titular y el más importante. Y traían a un Cole Anthony, que por la mínima del veterano podía parecer que aquí en Milwaukee podía explotar como el base anotador que necesitaban dentro del equipo. Yo desde el canal os propuse, mejor dicho, que para mí Ryan Rollins de todos era el más interesante, porque creo que el año pasado, es verdad que Milwaukee a lo mejor no fue un equipo muy interesante de ver, pero Ryan Rollins tuvo un final del año muy interesante y creo que dejó tintas de un jugador real que podía hacerse con la zona exterior de los Bucks. Y al final, un poco mi propuesta que os lancé en verano es que yo creo que al final de todos, el que más importancia iba a tener con el transcurso de la temporada y el que más producción iba a ofrecer desde la zona exterior iba a acabar siendo Ryan Rollins. Y creo que ha sido un acierto increíble, la verdad estoy muy contento porque era una apuesta un poco complicada de mi parte y yo creo que me ha salido muy bien. Obvio, os lo digo, tampoco yo me esperaba que fuese a ser el jugador que es, pero sí que pensaba que iba a ser el más importante de ellos y creo que ha sido, como os digo, uno de mis mayores aciertos. Eso no quita que he seguido también teniendo errores. Y uno de mis mayores errores, yo creo que este también ha sido mi mayor error, ha sido el de los Clippers. Yo sabéis que estaba muy subido en el barco de los Clippers. Les puse como el equipo que tuvo el mejor verano de toda la NBA. Para mí el hecho de traspasar a Norman Powell, pero por el salario de Norman Powell, haberte traído a John Collins y a Bradley Beal era un chollazo increíble. Habías hecho incorporaciones muy interesantes. Creo que la adquisición de jugadores como Brook López por un salario tan bajo como tu pívot suplente era algo muy interesante. Yo veo, si hiciese otro equipo no importaba tanto, pero los Clippers teniendo de manera tan evidente una ventana de 2 años, al final traer jugadores veteranos era una cosa que dentro de lo que cabe tenía sentido. Yo al final les puse como top 4 del oeste en mi clasificación y en mi predicción de la temporada. Y no podía estar más equivocado. Los Clippers están siendo la decepción de la temporada. Ya lo visteis en mi vídeo de otro día de las notas, que para que no lo veas se lo pondré por ahí arriba. Les puse es el peor equipo. Para mí está siendo el equipo más decepcionante de toda la liga. Está siendo horrible, de verdad. Encima, los pocos partidos que han ganado han sido a mis Hornets y a mis Mavs, que con actuaciones de Harden históricas. Pero la realidad es que están siendo horribles. El único jugador así un poco productivo que estaba viendo, además de Harden y de Zubac, era Derrick Jones Jr. y se ha lesionado. Está siendo un equipo horrible, muy decepcionante. Jugadores como Chris Paul, que hubo polémica cuando Chris Paul le echaron porque estaba siendo lamentable. Bradley Beal se ha lesionado para toda la temporada. Bogdanovic desde los playoffs pasados no levanta cabeza. John Collins
bueno, está teniendo un impacto peor de lo esperado, la verdad, peor de lo esperado, sobre todo por un poco la ineficiencia, y yo creo que podía traer otro tipo de perfil baloncestístico que al final no está consiguiendo encajar del todo en este equipo. También Tyronn Lue está siendo muy decepcionante, ya sabéis que yo siempre digo que es mi entrenador favorito de la liga y está siendo horrible esta temporada. Y al final, lo que os comento es que el único que se salva es un poco Harden, Zubac obvio, y luego DJJ, porque es que Kawhi tampoco se salva, porque al final Kawhi ha salido a la prensa varias veces ya a criticar al equipo cuando tú eres el primero que no estás disponible y no puedes jugar todos los días. Entonces, muy mal los Clippers, la verdad ha sido un error, mi mayor error, lo que os comento sin ningún tipo de duda. O sea, me esperaba mucho más de este equipo y la realidad es que están siendo lamentables. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Obvio, hay días que puedo acertar con algunas cosas y hay cosas que puedo fallar, y esto, vamos, fue un fallo estrepitoso. Pasamos a hablar de mi quinto acierto, que es otro que me hace mucha ilusión, y es que ya sabéis que yo hice un vídeo antes de la agencia libre que os puse qué fichajes me gustaría ver a mí, no cuáles creía que iban a pasar. Y los fichajes que a mí me gustaría que pasasen, el primero que os puse era el de Nickeil Alexander-Walker a los Hawks. Os dije que este fichaje me hacía especial ilusión porque creo que era un fichaje que podía encajar de maravilla y que creo que iba a poder ser un fit perfecto en Atlanta, que iba a poder, cubrir muchísimos problemas que tenían, tanto hacer como de medio base suplente, ser ese guard wing que puede ser versátil, que te da un jugador tirador, también que puede manejar un poquito la pelota, que es un defensor espléndido. ¿Y por qué me hace mucha ilusión este? Porque esto fue un doble acierto, es decir, acerté el fichaje, porque los Hawks firmaron a Nickeil por la mid-level completa, lo cual acerté, y encima acerté que está teniendo un rendimiento increíble. Entonces esto ha sido como un doble acierto, por así decirlo, lo cual me hace bastante gracia. Y nada, a ver, que lo que os digo siempre, a mí acertar o no, me da igual, me alegra porque, oye, acierto y he acertado una cosa que era para bien, es decir, que los Hawks y Nickeil Alexander-Walker iban a funcionar bien, y al final me gusta acertar este tipo de cosas porque significa que Noah está jugando de maravilla, y es lo que está haciendo. Es un poco como lo de Ryan Ronis, obvio, nadie se esperaba que Noah fuese a promediar 20 puntos por partido, eso era evidente, pero que esté jugando tan bien, creo que es algo que, por lo menos yo pude predecir en ese momento, y creo que es que está encajando de maravilla y está cumpliendo un poco todas esas cosas. Al final está teniendo un papel muy importante, sobre todo en todo este momento que no ha estado Trae Young, está siendo un jugador importantísimo para el equipo, les da mucho equilibrio en la zona exterior y al final te da un jugador por lo menos con amenaza exterior que puede también manejar un poquito la pelota y al final suple ciertas carencias que no tiene Dyson Daniels, sobre todo cuando no está Trae Young. Quiero aún así verle cuando jugando con Trae 20 partidos seguidos y con Dyson siendo él un poco como el sexto hombre del equipo, porque creo que es un jugador que encaja a la maravilla, sobre todo desde ese rol. Obvio, lo ha estado haciendo muy bien en titular y merecidamente se merece todos los minutos que le puedan dar, pero aún así, como ese rol jugador más banquillo, o a lo mejor siendo el 3 titular y poniendo a Risacher desde el banquillo, es un jugador que ha encajado de maravilla y que está potenciando tanto a sus compañeros como a sí mismo, que creo que es algo que, por ejemplo, es lo opuesto a lo que está haciendo Paolo. Es decir, Paolo, tratando de potenciarse a sí mismo, está yendo en detrimento del equipo y encima tampoco está haciendo un favor a él. En cambio, no todo lo contrario. Haciendo un favor colectivo, está sabiendo sacar lo mejor de su juego individual y creo que está siendo un jugador fantástico y que me alegra muchísimo porque ya sabéis que me encanta. Y los jugadores que me gustan, encima, si van a equipos donde creo que pueden aportar mucho, juegan bien y tienen muchos minutos y son protagonistas, para mí es lo ideal porque les veo jugar más el baloncesto, que es al final a mí lo que me importa. Y vamos a pasar a hablar ahora de mi otro fallo, que aquí la verdad que ha sido también un fallo relacionado con el tema de los fichajes, y es Bradley Beal y Yabusel considerados como fichajazos por mi parte. La verdad que ha sido un error para tirarse de los pelos. Ya sabéis que, al igual que acerté mucho con Noah, este ha sido un fallo muy malo, y es que yo consideraba a Bradley Beal y a Yabusel como dos de los fichajes más infravalorados de la temporada y que creía que iban a tener un impacto bestial dentro de sus equipos. Beal jugó entre 0 y nada, y lo que jugó fue lamentable hasta la lesión, y ya no se va a perder toda la temporada. O sea, es decir, ha sido un fichaje nulo, fallido. El año que viene además va a aceptar 100% su player option y vas a tener ahí un contrato muerto que a ver qué hace si eres los Clippers. Y luego lo de Yabusel pues está siendo para taparse los ojos y no ver, porque el rendimiento de Yabusel en los Knicks está siendo... Bueno, no tengo palabras para describirlo. La verdad que para mí es que me parecía el jugador perfecto, de verdad. Para mí cumplía muchísimas cosas, les iba a dar más o menos un impacto importante en la zona defensiva, te ibas a ser un jugador que molesta en el tablero, que te da un rebote ofensivo importante, que puede ser un jugador también físico en la pintura, que puede llevar bastante a Cat, y está siendo un jugador vago, sin velocidad, fuera completamente de ritmo, que además no le entran los tiros desde la esquina, y está siendo un jugador que sale al campo y lo único que hace es cardio. Entonces, muy mal los dos fichajes. La verdad que me hubiese hecho ilusión, sobre todo el de Yabusel, porque es que creo que de verdad Yabusel hubiese sido un fichaje increíble, pero está siendo malísimo. Y Bradley Beal, pues
obvio, era un jugador que podía encajar, cobrando lo que cobraba, viniendo de lo que cobraba en los Suns, podía ser un jugador que pasa a ser del jugador más sobrepagado de la liga a uno de los más infrapagados, y sin embargo ha sido un fiasco, un jugador que no ha rendido y que no ha encajado en ningún momento en la plantilla de los Clippers. Y ya vamos a pasar a hablar de los últimos 4 que me quedan. En primer lugar, el acierto, donde creo que sí me tengo que ir al draft 2025, creo que ha sido uno de mis mayores aciertos de la temporada, y es que, obvio, hay muchas cosas que decía del draft. Hablamos de cientos de jugadores, no, pero hablamos de decenas y decenas de jugadores. Yo, obvio, no he acertado con todos, es imposible, pero creo que por lo general he tenido muchos aciertos dentro del draft, pero al final, sobre todo, me quiero centrar en mi mayor acierto, que han sido mis 2 jugadores favoritos. En primer lugar, BJ, el señor de esta camiseta, que creo que es un jugador que al final fui muy pesado con él, ya sabéis que me gustaba muchísimo desde el principio de la temporada, lo puse por delante de Ace Bailey mucho antes de que se lo pusiese el consenso, y creo que también eso fue un gran acierto. Y obvio, empezó de manera bestial, se ha ido desinflando un poquito, pero sigue siendo un jugador que te impacta y que te causa, bueno, muchas cosas importantes tanto en la defensa como en el ataque para los Sixers, y al final está siendo su primer año. Es decir, yo quiero ver a un BJ Edgecombe completamente desatado cuando sea un equipo donde Embiid no esté, Paul George no esté y el ataque gira en torno a Maxi, ya él como segunda espada. Creo que puede ser algo increíble y que todavía le queda muchísimo por desarrollarse, porque irónicamente BJ Edgecombe todavía sigue siendo un jugador que está un pelín verde. Pero creo que ya sobre todo mi acierto galáctico ha sido lo de Derrick Queen. Ya sabéis que Derrick Queen es un jugador que no causaba muchos enamoramientos, por así decirlo, dentro de los fans del draft, porque era un jugador complicado, ¿no? De al final querer hacerte fan suyo de cara al momento del draft, porque al final es un jugador que no tira del todo, que es un poco blando en defensa, que es lento, que el tema físico a veces no lo lleva del todo bien, y al final, pues, tampoco te da presencia interior, no es demasiado alto. Es como, pues, ¿qué te va a hacer en el campo? No es ni un 4, no es ni un 5, no tira bien, tampoco es extremadamente físico ni fuerte. Pues todo lo contrario, yo os lo decía, para mí Derrick Queen tenía una cosa que no tenía nadie en el draft, y es que era un jugador muy dotado táctica y mentalmente, era muy consciente de todo lo que hacía, tenía un fútbol súper pulido, era un jugador que interpretaba muy bien las situaciones del campo, y al final lo que no puedes hacer con el físico siempre es mucho más importante si al menos tienes la parte mental y táctica, y además es un jugador con muchísimo talento, y eso se veía, vamos, de sobra. Lo que digo, entiendo que mucha gente a lo mejor no quisiese ser fan suyo, pero eso no iba a quitar que yo sí que fuese fan suyo, y la verdad que, Derrick Queen está haciendo una maravilla de jugador. Ahora la gente ya le está poniendo como el jugador franquicia de los Pelicans. Yo se lo puedo decir que estoy muy contento de él. A mí me da igual haber acertado en esto, lo único que me pone contento es verle a él jugar tan bien y ser tan importante en el equipo, porque me habría dado mucha pena que hubiese llegado a los Pelicans y que no le hubiesen dado el protagonismo que se merecía. Pero oye, mira, ojalá hagan el equipo en torno a él, porque es que de verdad que es un jugador maravilloso, que solo está empezando y que tiene todavía mucho por demostrar. Y vamos a pasar a hablar ahora de los 3 últimas cosas. En primer lugar, de este error que he tenido, y es que creo que tengo que pedir perdón a estos 2 equipos. A los Heat y a los Suns, porque son equipos que yo consideraba que iban a ser nada competitivos a lo largo de esta temporada, y para nada. Me he equivocado muchísimo. En primer lugar quiero empezar con los Suns, porque creo que es el equipo con el que más me he equivocado. Creo que en general la comunidad NBA se ha equivocado con los Suns, pero bueno, yo he sido uno más de ellos, de ahí que entre en este vídeo. Y al final los Suns ha sido un equipo que está siendo muy competitivo, que está compitiendo de hecho todas las noches, con los límites que tiene, porque no es un equipo que tenga tampoco muchísimas cosas a las que poder aferrarse, pero al final el poder tratar de ganar partidos siempre a través del juego colectivo, del esfuerzo conjunto de jugadores dando el mejor rendimiento que puedan dar tanto de manera individual como de manera colectiva, está haciendo de los Suns un grupo muy especial y sobre el que hacer una base sólida de cara al futuro, con jugadores de rotación que te van a poder acompañar, y al final los Suns están a un Jalen Green que les salga más o menos con un nivel de estrella y ahí tienen un equipo letal, o poder traspasar a Jalen Green por un forward más interesante para este equipo, a lo mejor, yo que sé, por un Jaren Jackson Jr., por ejemplo, que encaje de maravilla en este equipo y que haga de este equipo ya una cosa súper competitiva y muy peligrosa de cara a la liga. La verdad que están siendo los Suns un equipo que se merece todo el aprecio del mundo, porque están jugando muy bien y tiene muchísimo mérito lo que están haciendo, y de mi parte pues me equivoqué por completo, porque les puse como el equipo 14º de la conferencia oeste, lo cual pues bueno, estuvo muy mal. También es verdad que yo os lo decía en el sentido de que yo creía que los Suns este año lo que iban a querer hacer era jugar más o menos bien la primera parte de la temporada, capitalizar en jugadores como Dillon Brooks, Grayson Allen, Royce O'Neal, que en cierto sentido lo podrían hacer, pero no lo van a hacer, obvio. Y al final, pues yo lo que decía es que después de capitalizar se iban a hundir la segunda parte de la temporada. Hombre, no creo que va a pasar, por eso ya lo asumo como error, porque, vamos, tengo claro que no van a querer venderlos.
Y luego los Heat, que sobre todo también fue un fallo de interpretación. A mí no me terminaba de convencer la temporada que tenían. Sobre todo, al final es que, a ver, hay que tener en cuenta que el problema de los Heat es que han cambiado cómo juegan y era imposible predecir eso. Porque claro, al final mi punto con los Heat era, viniendo de cómo vienen a jugar estos últimos años, es un equipo que no tiene sentido, al final no va a ser lo suficientemente competitivo como para poder ser un equipo importante en el este. Y por mucho que traten de competir, van a acabar perdiendo más que ganando, por lo cual lo que más sentido tenía era tratar de hacer que jugadores como Norman Powell, Wiggins jugasen lo mejor posible y venderles. Aún así sigue siendo un error porque en ningún momento de mi vida me hubiese planteado que los Heat iban a ser uno de los equipos más entretenidos de ver esta temporada. Están siendo un equipo súper interesante de ver. Es que de verdad, es un poco como los Suns, con en el fondo el poco talento que tienen a lo mejor en comparativa muchas veces con otros equipos, el gran rendimiento y la gran pelea que sacan siempre de todos los partidos tiene un mérito increíble. Y bueno, yo creo que los Heat también se merecen un perdón de mi parte porque la verdad que están siendo maravillosos. Y vamos a pasar a mis últimos apartados, que han sido de jugadores de rotación top, que vais a tenerlo tanto negativo como positivo. Vamos a empezar con el positivo de 3 jugadores que yo creía que iban a ser esta temporada maravillosos y que lo están siendo. En primer lugar tengo que empezar por el niño de mis ojos, que es Max Christie. Ya sabéis que esto lo dije desde que traspasamos por el año que... Bueno, desde que traspasamos por él, desde que vino el traspaso de Luka, debía hacer esa puntualización. La verdad que está siendo buenísimo, está siendo uno de los mejores jugadores de Dallas esta temporada y la verdad que menos mal que estar en el equipo, porque si no, no sé qué haríamos, la verdad, sin él. Está siendo súper importante en ataque, súper importante en defensa. Está siendo un jugador, uno de los mejores, de hecho, de toda la NBA en cuanto a jugador de catch and shoot. Tiene un gran movimiento sin balón, sabe tirar muy bien de catch and shoot, pero también tiene cierta capacidad para la creación individual y creo que poco a poco va a ir desarrollándola y de verdad que se ve que hay un jugador real ahí. Y bueno, la verdad que me hace muchísima ilusión, ya no solo porque me gusta muchísimo él como jugador, sino porque también está en mi equipo favorito, que eso también pues tiene un punto importante. Pasamos a hablar ahora de Peyton Watson. Ya sabéis que el año pasado, bueno, los otros últimos años, Peyton Watson ha sido un jugador clave en el equipo de los Nuggets, pero todavía sigue siendo un jugador que tenía algunas dificultades en ataque y que muchas veces eso le hacía estar fuera de la rotación del equipo en momentos importantes. Yo este verano la verdad que fui bastante pesado con creía que Peyton Watson por fin este año iba a conseguir por lo menos desarrollar un juego lo suficientemente bueno como para poder ser un tío mucho más estable dentro de la rotación, con mucha más importancia y que al final en ataque no fuese ese jugador que muchas veces era nulo en cuanto a aportación ofensiva, y creo que ha sido un acierto de lleno. Es un jugador que este año se está sintiendo muchísimo más cómodo en ataque, cada vez interpreta mejor los cortes a canasta, se siente más cómodo también tirando de 3, obvio sigue teniendo que mejorar, pero se está notando ya de por fin una mejoría muy muy buena. Al final también tienes que jugar al lado de Jokic, tiene sus partes buenas y sus partes malas, tienes que saber jugar a su nivel baloncestístico de IQ como para poder sentirte bien a su lado, pero también él te va a saber encontrar a ti si sabes leer bien las situaciones de ataque, y creo que al final es lo que Peyton Watson poquito a poco está empezando a hacer bien. Y luego lo último es Neemias Queta. Quien siga el canal sabe que he sido pesado con él desde el año pasado. Ya el año pasado decía que yo no entendía por qué este chico no jugaba más, porque de verdad me parecía fantástico. Al final, entre que se ha ido Porzingis y tal, de cara a la temporada ya se veía que iba a ser el titular y está siendo buenísimo. Es decir, que cuando está Neemias Queta en campo a cuando no está, la diferencia es abismal. Su plus minus es una cosa abrumadora para los ojos, de verdad, os animo a que lo vayáis a ver. Y es que es un jugador que se le ve a ver, o sea, es que quien viese a los Celtics de las temporadas pasadas ya sabe a qué me refiero. Inclusive cuando estaba en los Kings se veía que había un jugador real, y este año está siendo su año por fin de consagración como un muy buen pívot de la NBA. Obvio, a lo mejor Neemias Queta nunca va a ser un pívot que puede jugar 35 minutos en unas finales de playoffs, pero sí que puede ser un tío que te puede dar 20 minutos de muchísimo nivel en cualquier partido de playoffs que te puedas enfrentar, y eso para mí es algo que vale oro, más aún por lo que cobra él. Y luego vamos a hablar ya de mis últimos errores, que lo he denominado igual, jugadores de rotación top, pero estos son de jugadores con los que me he equivocado. Me he quedado con 3. En primer lugar es Lonzo Ball. Me da mucha pena, pero la verdad que yo le consideraba como que iba a ser una de las incorporaciones del verano. Me gustaba muchísimo el fit que podía tener en Cleveland y creía que podía ser un jugador clave, pero mirándolo con retrospectiva ahora, la verdad es una pena, porque por lo que está Lonzo Ball podrían haber tenido por ese mismo salario a Ty Jerome. Y es la realidad, lo cual da muchísima pena, porque Lonzo sobre el papel podía tener un fit perfecto, pero es que está siendo el jugador más ineficiente de toda la NBA y al final muchas veces es injugable, porque por mucho que aportas en otras cosas, como pasando la pelota, siendo un buen defensor, tampoco Lonzo es un defensor de ultra élite como lo podía ser en su momento, y el que no sea ese defensor de ultra élite no compensa para nada luego lo malo que es en ataque. Luego Terrence Shannon Jr. está siendo bastante decepcionante, la verdad. Yo pensaba que iba a ser el sexto hombre del equipo, un poco haciendo un combo ahí con Naz Reid, como lo hacía en su momento Noah, y para nada. Está viendo un poquito incrementados sus minutos, y este año yo creo que Chris Finch de verdad sí que le está dando la oportunidad y la confianza para que demuestre.
y no está sabiendo responder. La verdad que no está jugando para nada bien, está siendo muy inconsistente, tiene partidos que juega a veces se 30 minutos y otros días que juega 10, pero eso no quita que no está rindiendo bien ni cuando juega 30 ni cuando juega 10, y al final pues es lo que hay. Y luego Mitchell Robinson, que esto ya es la patinada histórica, porque para quien lo sepa, bueno, para quien ve los vídeos en verano, ya sabéis que yo también fui bastante pesado con que creía que Mitch por fin iba a tener su año de... Bueno, ¿cómo decirlo? De reinserción en la NBA por fin, de poder volver a jugar de manera recurrente en partidos, de jugar 60, 70 partidos. Y yo os dije que si Mitchell Robinson para mí iba a tener uno de los impactos defensivos más bestias de toda la liga y que si jugaba por encima de los 65 partidos podía estar en la pelea por entrar equipos All Defense. Bueno, pues para nada, no está ni reinsertándose en un nivel competitivo más o menos habitual. A veces juega, a veces no, pero para nada está de una... nivel saludable lo suficientemente decente, y además está siendo bueno, sí, obvio, sigue siendo uno de los mejores reboteadores ofensivos de la liga, pero no está siendo para nada ese enforcer defensivo que pensaba que podía ser. Está siendo bueno, sí, como lo es él, pero además es que lo malo que está haciendo en ataque muchas veces le está restando muchas veces jugar, porque es que no puede ser un jugador que aporte tan poco en ataque y que sea una liability tan importante. Entonces nada, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. La verdad ha sido un vídeo un poco distinto, más personal, pero bueno, creo que es muy interesante. Y nada, me podéis poner en los comentarios qué os han parecido. Podéis también ponerme vuestros mayores errores y aciertos, pero sobre todo ponedme vuestras hot takes de cada esta temporada, que me hace mucha ilusión oírlas. Así que nada, si queréis aparecer en el vídeo, lo que os digo, comentar. También si os ha gustado dar like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.